Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema importante para conocer, que es lo que es la neumonía intrahospitalaria. Mi nombre es Pablo Torres, médico neumólogo del Hospital Nacional Nicolás Tunano. En primer lugar, tenemos que hacer la definición de neumonía intrahospitalaria. Es un proceso inflamatorio pulmonar infeccioso, ya saben que el proceso inflamatorio puede ser por otra causa, que se desarrolla tras más de 48 horas de haber ingresado en el hospital. Es decir, el paciente no debe tener sintomatología respiratoria previa al diagnóstico, previo al ingreso. ¿Okay? En algunas bibliografías van a encontrar 72 horas que deben haber pasado para el diagnóstico de neumonía intrahospitalaria. Sin embargo, para temas del examen son 48 horas, que también le refieren otras bibliografías. Me he basado la exposición en una guía del CEPAR del año 2011, que es la última actualización en relación a lo que es neumonía nosocomial. ¿Okay? La podemos dividir de inicio precoz, las primeras 96 horas, inicio tardío luego de las 96 horas, y también se describe la neumonía asociada a ventilador mecánico, que principalmente es el 80% de las neumonías en unidad de cuidados intensivos. Es importante tener en cuenta que si la neumonía se da dentro de las primeras 96 horas, la neumonía se refiere que tiene menos severidad, debido a que los gérmenes son menos resistentes. Sin embargo, en las inicios tardías tiene mayor severidad. La neumonía nosocomial o neumonía intrahospitalaria es la segunda infección de origen hospitalario. Sabemos que las infecciones intrahospitalarias, la primera son las del tracto genitourinario, segundo siguen las de infecciones respiratorias bajas, y sin embargo en unidad de cuidados intensivos las neumonías son la primera causa de infecciones intrahospitalarias, principalmente asociadas a ventilador mecánico. Su incidencia es de 5 a 10 casos por 1000 ingresos hospitalarios y es de 6 a 20 veces más frecuente en los pacientes que reciben ventilación mecánica. Es un factor importante, un factor de riesgo, la ventilación mecánica. Por ejemplo, en un estudio multicéntrico de 2.897 pacientes con ventilación mecánica se mostró una prevalencia del 15% con una media de 3 días de ventilación mecánica para su comienzo. Si ustedes revisan la neumonía asociada a ventilación mecánica, también se cumple que debe haber sido intubado el paciente previamente 48 horas. ¿Okay? No es que el paciente lo intubaron y el mismo día puede hacer una neumonía, no. Luego de 48 horas de haber intubado, otra bibliografía refiere 72 horas, estamos hablando de una neumonía asociada a ventilador mecánico. La patogenia es muy importante. Existen diferentes formas por la cual va a llegar el germen a nivel pulmonar, pero la principal es la aspiración. De todas las formas por las cuales ingresa el germen a lo que es los alveolos. ¿Okay? Existen factores del huésped sumados a antimicrobianos, las personas que usan antibióticos de manera regular, y otras medicaciones. Medicaciones como ¿qué? Como inhibidores de bomba de protones, lo que son los sedantes que van a alterar lo que son reflejos oxígeno, producen somnolencia, pacientes con cirugías, los dispositivos invasivos, principalmente el tubo endotraqueal, como hemos hablado en las neumonías asociadas a ventilador mecánico, contaminación de aparatos de terapia respiratoria. Hemos visto que los pacientes que sufren pueden usar nebulizaciones y los aparatos se ven contaminados. También los pacientes que utilizan oxígeno también, la cánula binasal, la máscara ventral puede ser contaminado, ¿no? Todos estos factores del huésped van a originar una colonización orofaringea o una colonización gástrica. La colonización puede ser de dos formas, puede ser originado por los mismos gérmenes, la misma microbiota, la misma flora del paciente, que por diferentes factores va a comenzar a incrementarse y van a poder ser patógenos. Pero también puede ser gérmenes o flora exógena, que ¿de dónde va a venir? Por la contaminación de las manos infectadas, una inadecuada desinfección de los materiales utilizados en los pacientes que están hospitalizados, contaminación de aguas y otras soluciones, y esto también va a contaminar lo que son los aparatos, ¿no? Que van a utilizar los pacientes y va a provocar la colonización con este tipo de gérmenes, ¿no? También otra forma es la generación de aerosoles y también va a ingresar por inhalación. Principalmente una pregunta que puedo hacer en el examen es cuál es la forma del ingreso de los gérmenes
Principalmente ese es por aspiración. Va a haber un fracaso de las defensas pulmonares por diferentes factores y produce neumonía. Otra forma menos común es la bacteriemia. A través de otro foco infeccioso lleva un émbolo séptico a nivel pulmonar y puede producir una neumonía. Principalmente lo vemos en infecciones de la piel, heridas quirúrgicas, ¿no? ¿Okay? Como hemos dicho, factores de riesgo, factores intrínsecos propios del paciente, como son las enfermedades crónicas, ¿no? Visto que son mucho más frecuentes pacientes con EPOC, enfermedades intersticiales, pacientes con secuela TB, que vemos bastante nosotros en nuestro medio, pacientes con uso de tabaco, alcohol, alteraciones de conciencia, entre otros. Y factores extrínsecos son todos aquellos factores que van a incidir en el paciente y pueden incrementar el riesgo. Por ejemplo, el uso de traqueostomía, aerosoles, hospitalización prolongada, antibiótico-terapia, cirugías, posición supino, en decúbito supino. El paciente en esa posición hay mayor riesgo de aspiración, mal control de infecciones, por ejemplo, el mal lavado de las manos, no cambiarse los guantes, que tiene también que ver con los cuidadores, ¿no? De las personas que van a prestar la atención en salud. Ahora, lo más importante que veo es lo que es el diagnóstico clínico. El diagnóstico, la clínica es lo más importante para hacer el diagnóstico de neumonía intrahospitalaria. Sin embargo, no podemos valer lo que es el infiltrado radiológico de nueva aparición. Si un paciente tiene una radiografía previa al ingreso o al ingreso sin ninguna alteración y posteriormente tiene sintomatología respiratoria, se le hace una nueva radiografía y vemos que hay un nuevo infiltrado alveolar, estamos luego de 48 horas de haber ingresado, estamos pensando en una neumonía intrahospitalaria. La expectoración purulenta, fiebre, hipoxemia y leucocitosis. De todos estos, del criterio radiológico clínico, la clínica es lo que manda. ¿Okay? Una revisión se concluye que la presencia de dos criterios clínicos junto a uno radiológico elevan en 2.8 veces la probabilidad de tener una neumonía, mientras que la ausencia de criterio radiológico disminuye la posibilidad en 0.35. Es importante tener en cuenta que juntos van a tener una mayor fiabilidad en el diagnóstico de neumonía intrahospitalaria. El criterio radiológico ya conocen ustedes, la neumonía te va a dar un patrón alveolar. Acá tenemos un patrón con lo que hay, en donde encontramos broncograma aéreo, que se observa mucho mejor en una imagen tomográfica, y en la radiografía vamos a ver infiltrados, radiopacidades irregulares, heterogéneas, a nivel, por ejemplo, acá en la zona iliobasal del lado derecho. Estos infiltrados de nueva aparición nos inducen al diagnóstico de neumonía intrahospitalaria. Sin embargo, también tenemos el score de infección pulmonar, que el cual podemos utilizarlo en un paciente que sospechemos de neumonía intrahospitalaria. ¿Cuáles son los criterios que tome en cuenta? La secreción traqueal, infiltrado de radiografía de tórax nuevo, temperatura, leucocitosis, un PAPI, la relación presión arterial de oxígeno contra el PiO2 dado al paciente, y la microbiología, es decir, los cultivos, los exámenes microbiológicos que podemos realizar a las diferentes secreciones del paciente. Una puntuación mayor a 6 se asocian con un diagnóstico de neumonía intrahospitalaria con una sensibilidad de 93% y una especificidad del 100%. ¿Okay? Entonces es importante conocer este score para poder aplicarlo en los pacientes, para poder hacer el diagnóstico con mayor precisión. Ahora, en relación al diagnóstico etiológico, ¿quién causa la neumonía intrahospitalaria? En realidad, la mayoría de veces se desconoce. En un 50% es polimicrobiana, no solamente es un germen el que está inmerso en la producción de esta patología, pero lo más frecuente son las bacterias gram negativas, la pseudomonas, y en el caso de los gram positivos está el estafilococo aureus. Esos dos gérmenes hay que tenerlos en cuenta, inclusive cuando vamos a cubrirlo con antibióticos de manera empírica. En la neumonía precoz tenemos el estreptococo, la Haemophilus influenzae. Hemos dicho que esas son las neumonías que antes de las 96 horas y son las que tienen mejor pronóstico, debido a que los gérmenes generalmente, si se dan cuenta, son los mismos gérmenes de los pacientes con una neumonía adquirida en la comunidad. En cambio, en las neumonías tardías vamos a ver bacilos gram negativos, que son los gérmenes que tienen mayor patrón de resistencia. Acá vemos un cuadro en el cual tenemos como gram negativo primero la Pseudomonas aeruginosa, tenemos Acinetobacter,
enterobacterias y en gram positivos Staphylococcus aureus, entre otros, ¿no? También es menos común infecciones intrahospitalarias por virus, hongos y parásitos, pero básicamente hoy día nos vamos a centrar en lo que son las bacterianas. Acá tenemos un cuadro comparativo de un estudio que se hizo en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica, y se ve que acá, igual que en las otras, tenemos en Estados Unidos y en Europa predomina como gram negativos la Pseudomonas aeruginosa, y sin embargo a nivel de Latinoamérica tenemos el Acinetobacter, pero también tiene gran preponderancia la Pseudomonas aeruginosa. En realidad la incidencia de los diferentes tipos de gérmenes depende del ambiente hospitalario. Por ejemplo, es diferente la flora que tenemos en el hospital donde yo trabajo, el hospital del Seguro Social. Por ejemplo, este es un estudio que se hizo en el Almenara, en el cual vemos que el principal germen es la Pseudomonas aeruginosa, seguido de el Staphylococcus aureus, seguido de la Pseudomonas aeruginosa. En el hospital donde yo trabajo, el principal germen es la Pseudomonas, no Staphylococcus. Bueno, tenemos otro tipo de pacientes con otras características, ¿no? Sin embargo, siempre hay que tener en cuenta esos dos gérmenes, Pseudomonas y Staphylococcus. Esos dos gérmenes para cubrir siempre en un paciente con una neumonía intrahospitalaria. Factores de riesgo para patógenos resistentes. Y esto es importante porque esto nos va a decir y nos va a indicar el tipo de tratamiento que va a recibir el paciente. Por ejemplo, tratamiento antibiótico en los últimos 90 días, que tenga un ingreso 5 días o más en los últimos días previos, que haya en la comunidad o en el medio hospitalario gran resistencia antibiótica, y también que tenga alguna enfermedad inmunosupresora. Y factores de riesgo específicos para cada germen. Por ejemplo, la Pseudomonas aeruginosa se va a dar más en pacientes con estancia prolongada de cuidados intensivos, pacientes que usan corticoterapia de larga data, un tratamiento antibiótico previo, y en pacientes con enfermedad pulmonar estructural. Probablemente es la causa por la cual en el Hospital Hipólito tenemos más pacientes con Pseudomonas, porque tenemos bastantes pacientes con secuela de tuberculosis. El Staphylococcus aureus en pacientes con coma, con TEC, diabetes, insuficiencia renal, estreptococo, uso previo de antibiótico, legionela, uso de corticoides, neoplasias, y anaerobio principalmente en pacientes con cirugía abdominal reciente con aspiración. Bueno, estos puntos se pueden tener en cuenta tratando de ver si se va a dar un tratamiento específico o tratando de dar un tratamiento empírico. Por ejemplo, y tenemos que tener en cuenta que los diferentes gérmenes van a tener diferentes resistencias. El INS en el 2008 vio que, por ejemplo, la Pseudomonas aeruginosa, que es el gran negativo principal, tiene una resistencia variada a los diferentes medicamentos que utilizamos. Sin embargo, tiene 0% de resistencia al colistin. Bueno, hasta ahora yo tampoco veo una Pseudomonas que sea resistente al colistin. Sin embargo, es un medicamento que no se utiliza de manera regular, tanto por el precio. Cada ampolla cuesta algo de 350 soles, se utilizan de 3 a 6 ampollas diarias y se utilizan mínimo por 21 días, ¿no? Es un medicamento un poco caro, ¿no? Mucho más en el Ministerio de Salud. El seguro sí lo utiliza de manera un poco más común. Y en lo que es el Staphylococcus aureus, tenemos que también tiene una resistencia variada, principalmente a las penicilinas, pero vemos que por ahora la vancomicina es un buen medicamento que podemos utilizarlo con cierta seguridad en el ambiente hospitalario. Pero sin embargo, la resistencia va a variar de un ambiente hospitalario a otro. Por eso es importante tener, cada hospital tenga su propia resistencia de los gérmenes que más encontramos en sus ambientes. Por ejemplo, D1 es neumología, por si acaso. D1 es el pabellón D1 neumología del Hospital Hipólito Unanue, y vemos acá la incidencia principalmente de Acinetobacter y Pseudomonas. Son gran negativos y que según la prueba de sensibilidad son bien resistentes a los medicamentos que comúnmente utilizamos. La mayoría solamente son sensibles a colistin. Hemos tenido que utilizar varias veces colistin con este tipo de pacientes. Y vemos la resistencia antimicrobiana, por ejemplo, del Acinetobacter, tenemos que tiene una sensibilidad baja, ¿no? Vemos acá el Acinetobacter tiene una sensibilidad menor al 50% en la mayoría de medicamentos que utilizamos. Por ejemplo, carbapenén, el meropenén.
solamente una sensibilidad del 16%, cefepime de 21%, amicacina, que es un medicamento también que utilizamos bastante para gran negativos, tiene una sensibilidad muy baja, ¿no? Y Klebsiella todavía tenemos cierta sensibilidad con los carbapenem. Estos son pruebas de sensibilidad en relación a gérmenes dentro del hospital donde yo laboro, ¿no? Del año 2016. Sin embargo, como les digo, cada hospital, cada centro debe tener la incidencia del germen que se da con mayor frecuencia, y aparte de eso la resistencia también debe ser individual, ¿no? Cada centro debe tener su propia resistencia. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico microbiológico de la neumonía intrahospitalaria? Se puede hacer un análisis cualitativo y cuantitativo de las secreciones. Puede hacerse por fibrobroncoscopía o también se puede hacer por aspiración, ¿no? Hemos visto el aspirado endotraqueal que se realiza, ¿no? La realización de hemocultivo se puede realizar, sin embargo tiene una sensibilidad del 20%, y principalmente el germen que más se aísla por hemocultivo es el Staphylococcus aureus. Nos sirve para ver la resistencia, si es meticililo o no resistente, ¿no? Y a veces no hay concordancia entre el gran y cultivo. Como dije anteriormente, solamente se sabe cuál es el germen que está causando el proceso infeccioso en un 50% de los casos. En los demás no se logra saber cuál es el germen. Los biomarcadores. Existen marcadores en la sangre que nos pueden decir si hay un proceso infeccioso o un proceso inflamatorio. La procalcitonina es mucho más sensible para el proceso infeccioso. La proteína C reactiva también lo podemos utilizar. Sin embargo, las guías refieren que no se debe utilizar para diagnóstico. Más que todo se debe utilizar para seguimiento. Es decir, se inicia el tratamiento, un valor de procalcitonina, y se espera que con el tratamiento ese valor vaya disminuyendo. Nos sirve básicamente para tratamiento, más para hacer un seguimiento al tratamiento, más no para el diagnóstico. El diagnóstico se basa en la clínica y en la radiografía. La forma de obtener la muestra mediante fibrobroncoscopía, aspirado endotraqueal, y eso nos permite realizar los cultivos, ¿no? Y la identificación de los diferentes gérmenes. El tratamiento. Esto sí es la parte más importante de la exposición. La neumonía intrahospitalaria ni bien se sospecha, debe ser tratada. Si es posible, obtener las muestras previo al inicio del tratamiento. Digo si es posible, porque si no es posible, es preferible iniciar un tratamiento empírico. Cuando hablamos de tratamiento empírico, viene en relación a lo anterior, conocer cuáles son los gérmenes más comunes dentro de nuestro medio, ¿okay? Y también conocer la resistencia. Hemos visto que, por ejemplo, la Klebsiella tenía harta sensibilidad, o tenía una sensibilidad del 100% a los carbapenem, y si nosotros pensamos que es Klebsiella, le podemos dar carbapenem sin ningún problema, teniendo esa confianza. Estos son los criterios que tenemos que tener: conocer la microbiología propia del hospital y según el tiempo que lleva el paciente ingresado, ¿no? Hemos visto que mientras mayor tiempo tenga el paciente hospitalizado, peor es el pronóstico, ¿no? Y tenemos esto, que el tratamiento empírico apropiado se refiere al uso de un antibiótico al que los posibles microorganismos etiológicos sean sensibles. Tratamiento adecuado es el uso de un antibiótico apropiado a las dosis correctas, con una buena penetración al sitio de la infección y cuando esté indicado en combinación. Es importante la combinación de medicamentos. En la neumonía intrahospitalaria, bajo ciertas características, está indicado no solamente dar monoterapia, sino una terapia combinada, como vamos a ver en un momento. Esta es la última guía del año 2016 en relación a neumonía intrahospitalaria y lo que es neumonía asociada a ventilador mecánico. Esta fue el año pasado, recién el año 2016 fue publicada, y dan esta tabla que varía con las exposiciones anteriores que hayan visto. No sé si el año pasado di la exposición, recién lo implementado este cuadro. Por ejemplo, en neumonía adquirida en la comunidad, adquirida en el hospital, no asociado a ventilador. Si no hay riesgo de mortalidad, cuando hablan de riesgo de mortalidad son pacientes que están en shock o pacientes que están en falla multiorgánica, o también se considera cuando están con ventilador mecánico. Y no hay incremento de riesgo de que el paciente tenga un Staphylococcus aureus meticilil resistente, podemos usar uno de los siguientes antibióticos: piperacillina tazobactam,
cefepime o levofloxacino, o un carbapenem, ya sea imipenem o meropenem. Si no hay riesgo de mortalidad, pero hay factores de riesgo que incrementen la infección por estafilococo, podemos usar piperacillin, tazobactam, cefepime, levofloxacino, ciprofloxacino. Acá hablan de levofloxacino endovenoso, un carbapenem como imipenem o meropenem o astrionam, y se le debe agregar vancomicina. ¿Cuáles son los factores que hemos dicho para un estafilococo? Ya hemos hablado anteriormente, que tengan que en los últimos 90 días haya recibido tratamiento antibiótico previo, que usen corticoterapia o que tengan algún tipo de traumatismo, por ejemplo TEC, entre otros, ¿no? Debemos utilizar combinación para cubrir gram negativos con gram positivos, ¿no? Y si hay alto riesgo de mortalidad y ha recibido tratamiento endovenoso durante los últimos 90 días, debemos hacer una terapia combinada. Dos de los siguientes, evitando que sean 2 beta-lactámicos. Puede ser piperacillin, tazobactam, o cefepime, o levofloxacino, imipenem, meropenem, amicacina, pentatobramicina o astrionam. Generalmente lo que más usamos es una quinolona junto con un aminoglucósido, o también utilizamos ceftazidima con un aminoglucósido o ceftazidima con una quinolona, ¿no? Lo que van a ver, ceftazidima ciprofloxacino, ceftazidima amicacina, es lo que comúnmente ustedes van a ver cuando hagan sus prácticas en las visitas médicas, ¿no? Pero se le va a agregar además un medicamento que cubra el estafilococo, como la vancomicina o el inesolid. Es decir, nosotros vamos a tener nosotros generalmente vamos a tener en cuenta el riesgo de mortalidad del paciente para poder decidir. Anteriormente a todo paciente con neumonía intrahospitalaria cubríamos solamente con un medicamento que cubra gram negativos asociado a un medicamento que cubra gram positivos. La mayoría de ustedes habrán visto mero banco que dan la mayoría de pacientes, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta, si hay riesgo de mortalidad, hay que combinar. Eso ya está estipulado en la guía de los estudios. Otra cosa sucede en los pacientes que tienen ventilación mecánica. Si el paciente nosotros acá tenemos 3 columnas para cubrir lo que son pacientes con gram positivos, pacientes que tienen posibilidad de tener una infección por gram positivo como el estafilococo, es resistente. Podemos usar vancomicina, que es un glicopéptido, o linesolid, cualquiera de los dos. Podemos usar un gram negativo basado en que tengan una actividad antipseudomónica. Los beta-lactamasas tenemos penicilinas antipseudomónicas como piperacillin, tazobactam, cefalosporinas, carbapenem o monobactámicos. O también gram negativos que no tengan nada que ver con que no sean betalactámicos, como quinolonas, aminoglucósidos o polimixinas. Tenemos que escoger una de cada lado. También, es decir, un paciente que tiene ventilador mecánico debe cubrir gram positivos y debe tener una terapia combinada contra gram negativos, ¿ok? O sea, podría ser vancomicina o meropenem y ciprofloxacino, por ejemplo. Se tiene que escoger uno de cada lado. También, de todas maneras, tenemos que tener acá criterios que si el paciente tiene un problema renal, un problema hepático, todo eso no se debe definir según las características propias de cada paciente. Pero siempre un paciente con ventilador mecánico, terapia combinada para gram negativos, y se debe asociar un medicamento para gram positivo. Otra cosa que también ha cambiado en las guías es el tiempo de tratamiento. La mayoría de las personas piensan que el tratamiento de neumonía intrahospitalaria es 2 semanas, 3 semanas, ¿no? Y vemos que ya se comprobó que el tratamiento que se recomienda son 7 días, tanto para neumonía intrahospitalaria asociada o no a ventilador mecánico. Yo tengo un paciente que está tomando tratamiento empírico los primeros 7 días y veo que de repente, culminados los 7 días, no hay una mejoría clínica o de repente no cumple el criterio para decir que ¿le doy 7 días más o aumento 3 o 4 días? Ya, ahorita vamos a ver cómo valoramos el tratamiento de los antibióticos, ¿ya? Pero
Pero acá se dice que 7 días es lo estándar, 7 días de tratamiento. Si el paciente va evolucionando bien, hay mejoría clínica, 7 días. Sin embargo, puede incrementarse, puede ser más, puede disminuirse la cantidad de días, de acuerdo a la evolución clínica, radiológica y parámetros de laboratorio. Generalmente la mejoría clínica es a las 48 a 72 horas. Y ahí viene, cuando nosotros tenemos un paciente que le iniciamos empíricamente el tratamiento antibiótico, tenemos 2 a 3 días para ver si realmente responde al tratamiento. Como hemos dicho, vamos a iniciar un tratamiento empírico y hay la posibilidad de que nosotros estemos dando un tratamiento en el cual el germen sea resistente. Entonces nosotros vamos a valorar, ¿qué valoramos? Clínica, evaluamos radiología y lo que es la placa. Si hay un incremento de las lesiones a pesar de haber iniciado el tratamiento, si persiste la fiebre, si persiste en los parámetros de laboratorio, leucocitosis, si vemos también los biomarcadores, PCR mantiene elevado o se ha incrementado, al igual que la procalcitonina, estamos viendo que el tratamiento probablemente no sea el adecuado. Y es por eso que a las 72 horas, si el paciente no responde, como tú mencionas, se debe modificar el tratamiento. Y sobre todo, debemos siempre tener la posibilidad, si tenemos la posibilidad de realizar los cultivos correspondientes. Como en toda infección, tanto de infecciones bacterianas como tuberculosis o infección de cualquier lado, lo ideal es aislar el germen para darle una prueba de sensibilidad específica para el paciente, es decir, un tratamiento individualizado. Sin embargo, si no vemos respuesta, como le digo, en las 72 horas hay que modificar el tratamiento. Si vemos que hay mejoría clínica, debemos seguir con el tratamiento. Ahora, si a los 7 días vemos que hay mejoría clínica, pero no es completa, podemos seguir con el tratamiento, podemos ampliar un poco más. Eso de la guía de los 7 días, la guía solamente no es algo 100%, no es a rajatabla, como dicen, ¿no? Es algo para guiarnos. En realidad, la mayoría de hospitales, la mayoría de servicios tienen sus propias guías. ¿No? Esta guía, en la misma guía de la ATS, refiere que solamente es algo para guiar, más no es algo estricto, ¿ok? Y tenemos que evaluar la parte clínica. Por ejemplo, la evolución radiológica tiene un valor limitado, signo de alerta. Por ejemplo, aumento superior al 50% de infiltrado a las 48 horas, lo que te mencionaba. Afectación multilobar, cavitación o derrame. Tenemos que ver nosotros que mejore la leucocitosis, que mejore la oxigenación. Por ejemplo, si al inicio, si hay un compromiso pulmonar y el paciente necesita un FIO 50, por ejemplo, empezamos con peto y FIO 50, y al tercer, cuarto día de tratamiento el paciente ya está con cánula binasal, ¿hay mejoría o no hay mejoría? Claro que hay mejoría. Hay menor compromiso y hay mejor oxigenación, mejor intercambio gaseoso a nivel de la membrana alveolo-capilar. Temperatura central, si persiste la fiebre, quiere decir que persiste la infección. Si disminuye, ya no hay picos febriles, quiere decir que la infección se está controlando. O en todo caso, inclusive la fiebre puede disminuir en intensidad o también puede espaciarse un poco. La evolución clínica del score de infección pulmonar. En realidad, este score no sirve para poder decir el paciente ya está curado y hay que quitar el tratamiento. Básicamente es para iniciar tratamiento, más no se usa para seguimiento, ¿ya? Determinación de biomarcadores. Como les decía, los biomarcadores sirven para seguimiento del tratamiento, más no tampoco se puede utilizar como diagnóstico. Falta de respuesta al tratamiento. Si hay mayor necesidad de oxígeno, si hay necesidad de intubación endotraqueal, si el paciente comienza con una neumonía y ese tratamiento y termina en ventilador, el tratamiento claro que es inadecuado. Persistencia de fiebre, secreciones purulentas, aumento de infiltrado radiológico, presencia de falla multiorgánica, ¿no? ¿Y cuáles son las causas por las cuales nosotros podemos decir que un tratamiento no es el adecuado? Por ejemplo, si no hemos hecho una elección adecuada del medicamento. Hemos dicho, por eso es necesario que donde ustedes vayan a trabajar, si existe el laboratorio de microbiología, ustedes conozcan cuáles son los gérmenes y a qué medicamentos son sensibles. Dosis o baja nivel de antibióticos. Hay dosis por kilo de peso, ¿ok? Hay personas de 90 kilos, 100 kilos, no es el mismo que le va a dar una persona de 50, 40 kilos. Resistencia a antibióticos, a veces los gérmenes mutan y puede provocar resistencia adquirida. Microorganismos fuera del espectro habitual. Hemos dicho que también puede haber infecciones por hongos o por virus.
Si tú le das antibacterianos, va a hacer algo al hongo, no le va a hacer nada, ya hemos tenido casos, ¿no? Por eso es necesario evaluar si el germen es resistente o hay otro germen incluido. O aparte de eso puede haber otra infección. Estamos cubriendo todo, pero puede haber una infección, una sinusitis, puede haber un absceso. Sabemos que los abscesos, ¿cómo deben curarse? Con drenaje, no solamente con antibióticos, y por eso puede persistir la sintomatología. Hay cosas que nos pueden hacer también hacer que el problema persista o hacernos equivocar de la infección, pero puede provocar también que falle el tratamiento. Por ejemplo, fallos infecciosos como el síndrome de distrés respiratorio de adulto, una atelectasia puede complicar una neumonía, hemorragia pulmonar, embolia o infarto pulmonar, enfermedades coadyuvantes como lo que son la insuficiencia cardíaca, factores del huésped. El paciente con ventilador mecánico tiene alto riesgo de fallar en el tratamiento antibiótico, la edad avanzada, la respuesta inflamatoria sistémica aumentada, entre otros. Y en nuestro caso, en el hospital, más tenemos las lesiones pulmonares previas, ¿no? Lo que son los pulmones lesionados, ¿no? Las secuelas, lesiones secuelares, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una atelectasia. Inclusive, una complicación como una atelectasia puede ser vista como un incremento del infiltrado alveolar. Un paciente que tiene una neumonía más una falla cardíaca mejora la neumonía, sin embargo vemos este infiltrado, que en realidad no es la neumonía, es básicamente una congestión pulmonar. Vemos complicaciones, vemos esta lesión, pensamos que es una neumonía radiológicamente, pero tomográficamente vemos que es una lesión por hongo y puede ser tratada con antibacterianos, sin embargo es un problema antifúngico que no va a responder. Vemos complicaciones, por ejemplo lo que son los empiemas, ¿no? Que tienen que ser drenados para poder mejorar el cuadro, si no va a persistir. Y lo que son las medidas generales para la prevención de las neumonías nosocomiales o intrahospitalarias son cosas que podemos hacerlo de manera fácil. Principalmente hay trabajos, gran cantidad de trabajos en relación a lo que es el lavado de manos, que les repetirán ustedes cada vez que evalúan un paciente, lavarse las manos, y no solamente por seguridad para ustedes, sino que ustedes pueden pasar un germen de un paciente hacia otro paciente, ¿no? Cuando examinan varios, ¿no? Y es común, ya se ha demostrado que es común eso, ¿no? Incluso se han hecho estudios en estudiantes de medicina y se ve que cuando ustedes se les ha hecho cultivos de los gérmenes luego de una práctica de las manos, encontramos gérmenes que son que los consideramos como resistentes, como Pseudomonas, Klebsiella, entre otros, ¿no? Por eso es importante. Tenemos que ver también cuando nosotros tengamos, por ejemplo, un tubo endotraqueal, el tubo endotraqueal debe ser cambiado, ¿no? Hay visto pacientes que tienen tubo endotraqueal durante 2 o 3 semanas, ¿no? Tiene que ver eso. También tenemos que ver, por ejemplo, la posición del paciente con la cabecera elevada. Eso va a ayudar a que se evite lo que es la broncoaspiración. También puede haberse profilaxis farmacológica en úlceras por estrés, profilaxis de trombosis venosa profunda, elevación de cabecera de la cama, como hemos dicho, control estricto de la sedación. Los pacientes sedados tienen mayor riesgo de broncoaspiración. Y tenemos que ver también la higiene oral del paciente con clorhexidina, también se puede realizar. Esos pacientes, sabemos muy bien, como hemos dicho, la principal forma como ingresan los gérmenes a nivel pulmonar es por la aspiración. Y todo lo que podamos hacer para prevenir eso es favorable para que el paciente evite lo que es la neumonía intrahospitalaria. Okay. Eso es todo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta sobre el tema? ¿Sobre otro tema? Bueno, listo, gracias.